acaba de ver con Julio Esparza. Acabo de verlo salir del evento, no me lo vaya a negar. En efecto. El hombre que lo sacó de la clínica era suyo, ¿verdad? No sé de qué hombre me está hablando. Además, creo que ya estamos hablando un poco de más. Con esto, nadie puede escucharnos. Le exijo que me diga la verdad. Ningún hombre sacó a Julio del hospital. Gracias a su ineptitud, secretaria Dorantes, el arma más peligrosa de México y que ahora puede estar en contra mía, escapó. Híjole, ya tendría que haber llegado hace rato. Yo juré que no te había llamado la atención. ¿Que siempre eres así de serio con todos o qué? Ay, morra. Si me gustaste desde la primera vez que te vi. Nada más que pues intenté fingir para no ser tu novio, pero no te podía dejar de ver. Ahí te hablan. Bueno, Bueno, amor, ¿cómo estás? solo me dieron unos madrazos, pero todo bien. ¿Tú cómo estás? Sí, estoy bien. Necesito que me hagas un favor. No puedes decirle absolutamente nada de esto a nadie, ¿ok? A nadie, muchísimo menos a la policía. De verdad que esta gente es súper peligrosa. Pero, Luz, tenemos que denunciarlos. Cállate, no digas tonterías. Obviamente no vamos a hacer nada. Te veo mañana, ¿ok? Temprano. A ver, no. A ver, pásame el celular. ¿Qué pasó, vato? No la vas a ver ni mañana ni nunca. Su relación ya se acabó. No puede pedirme eso. No sé, no te lo estoy pidiendo. Te lo estoy ordenando. Para que veas que va en serio. Si la vuelves a buscar o le caes a la casa de sus jefes con la policía, los dos se mueren. ¿Entendido? Sí, me queda claro. Arranca. Órale, pues. Te llevo a tu casa. ¿De verdad? Sí. Te dije que solo íbamos a platicar, ¿no? ¿Me puedes explicar qué pasó? Pasó que ya hablé con la presidenta y es a lo que yo en realidad venía. Perdón. Mi amor, tengo que contestar esta llamada. Adelántate, ahora te alcanzo. Aquí Cifuentes, ¿quién habla? Buenas noches, general. Soy la Guardia López. Le quería preguntar por la prisionera. ¿Qué prisionera? La Mamba, señor. Usted se la llevó en la tarde y dijo que la iba a regresar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no me llevé a nadie. Pásale. Buenas. Eli. Bravo, felicidades. Qué pasarela tan espectacular. Y lo de Alfaro, ni se diga. Chapeau, mujer. Qué gusto verte, Horacio. Es mejor que cuides tus palabras. No vaya a ser que nos estén escuchando los gringos. Pues yo no tengo nada que esconder. Además, es imposible que haya alguien que no te admire después de lo que hiciste, ¿no crees? Muchas gracias, Horacio. Cuéntame cómo va todo por Colombia. Todo va marchando muy bien, gracias a Dios. Ángela, ¿cómo va su duelo? ¿Cómo se siente?
Paco? No lo vi por acá. Yo pensé que quizá te podría estar ayudando con la seguridad. Mejor deje de preguntar por nosotros. Ni que le importara. Ángela. Eli, no, tranquila, yo entiendo lo que se puede estar sintiendo en este momento. De todas maneras, aquí no se puede hablar muy bien. Y Ángela, de verdad, a mí me da mucho gusto que estés mejor. Por lo menos estés bien aquí con Eli. Nos vemos después. Yo quería pasar a saludar nada más. Felicidades. Hasta luego. Propio. ¿Qué está pasando, Ángela? Yo te aconsejo que tengas cuidado con ese señor. No es una buena persona. No puedo creer que por fin estoy libre. No estás soñando. Ya lo eres. Oye, qué bien me cayeron todos, ¿eh? La Tata, Elisa, todos son chidos. Tú también les caíste muy bien. ¿Así? A ver, échate un shot conmigo. Arre. Me encanta tu sabor. Pues yo nada más no veo la hora de probar el tuyo. ¿Y qué estamos esperando? Pues lo mismo digo. Parece que estás más preocupada en la peda que terminar en la cama conmigo. No, eso jamás, mi príncipe. Oye, estoy para ti nada más. ¿Por qué no mejor vienes y cumples tu rol de príncipe y rescatas a la doncella? ¿Te gustó? Me encantas. ¿Qué tal? Podemos tomar algo terminando el evento. Me encantaría. Sería en un par de horas. Ligia, no te estoy invitando a salir. Solo quiero entender por qué hace unos meses tenías un caso concreto contra el general y ahora organizas eventos de arte y desfiles de moda. Disculpa. Sí. Es que eso no puede ser posible. Están seguros. Ok. ¿Todo bien? No, todo mal. Dame un minuto. ¿Qué pasó, Roberta? Dime. Presidenta, disculpe que la moleste, pero tenemos otro problema. ¿Cómo que el general Cifuentes liberó a la hija del gancho? Eso no puede ser, Roberta. El día de ayer fue un día movido. En el evento organizado por la Embajada de los Estados Unidos, se produjo el arresto de Rigoberto Alfaro, director del Instituto de Restitución Ciudadana, bajo cargos de corrupción. La misma presidenta de la República hizo la denuncia en una sorpresiva declaración. No le importó ni el lugar ni el momento. Hasta que ya le llegó la hora al puerco ese del Alfaro, ¿no? Esa fue una de las tantas sorpresas de la noche. Pero la más impactante fue la participación de la influencer Elizabeth Cordero en la captura del funcionario. La exesposa del Chema Venegas ayudó en la captura de Alfaro. Y a pesar de que hay señalamientos en su contra por estar vinculada al narco, mírenla conversando nada más y nada menos que con la presidenta. Según información extraoficial,
Rigoberto Alfaro prometía acusar a los narcos que benefició con sus actos de corrupción o con entregar información sobre supuesto suicidio de Jaime Rosales. Sin embargo, este medio se contactó con su abogado, pero este insiste en que Alfaro no tiene nada que declarar, que va a esperar por su juicio. Y para terminar, las autoridades aún no logran explicar la desaparición de Mariela Hernández Estrada, alias La Mamba, hija del supuesto narcotraficante Fabricio Hernández, alias El Gancho. ¿Alguien me puede explicar qué pasó aquí? Al parecer, la reclusa fue sacada para una inspección judicial, pero jamás regresó al penal. Hasta ahora se desconoce en quién recae dicha responsabilidad. A ver, a mí no me pregunten. Yo ayer no estuve aquí. Parece que está usted desvariando, guardia. General, yo no sé si está jugando conmigo o me quiere hacer quedar como loca, pero usted se llevó a La Mamba. Secretaria, por favor, así no se puede. A ver, López, tú dices que el general sacó a una presa de aquí. ¿A qué hora fue eso? A las 4:20 de la tarde, secretaria. Ahí está su firma. A ver, por favor. Ese garabato lo pudo haber hecho cualquiera. Señora secretaria, usted me vio a esa hora ahí en el evento de la embajada. Yo estaba ahí presente. ¿Hay alguna otra prueba, además de este registro? Por supuesto. Las cámaras de seguridad. Síganme. Ahí está. ¿Ven? No estoy loca. Ayer estuvo usted aquí. No estoy entendiendo nada. Secretaria, ese no soy yo. General, por favor, ¿lo estamos viendo? Es verdad que yo estuve con esa presa en la sala de visitas, pero hace varios días, no ayer. Bueno, les repito que ahí están los videos. No, claramente ese video está manipulado. Tengo muchas personas que pueden certificar en dónde estuve yo ayer, incluida usted, secretaria. Bueno, la voz sí se le oye mejor hoy que ayer. No, estúpida, que ese no soy yo.